La labor de los jóvenes intercesores es vital para lograr el propósito de la iniciativa Promesa de Jóvenes ante el VIH. Estos universitarios son los que se acercan a sus propios pares para brindarles información sobre cómo prevenir el contagio con enfermedades de transmisión sexual. Es Gloria Soltero quien entrevistó a una de las estudiantes. ¿Contenta de pertenecer a Promesa de Jóvenes? Sí, he aprendido bastante y lo que me falta por aprender. Esa es la respuesta de Wilmary Nicole Quiñones, quien hace 4 meses ingresó a ser una de las jóvenes orientadoras del programa Promesa de Jóvenes de Sistema TV. El programa prepara a los jóvenes intercesores a llevar un mensaje de que protegerse a la hora de sostener relaciones sexuales es imperante para evitar enfermedades de transmisión sexual y el VIH, que para muchos de ellos, por su corta edad, entienden que eso ya no existe. Sí, es algo alarmante, como los jóvenes no saben sobre las consecuencias que pueda conllevar el no usar protección. Para Sistema TV informa Gloria Soltero. Los profilácticos o condones no son solo el método anticonceptivo más utilizado, también ayudan a prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Para explicar las ventajas y desventajas del uso de los profilácticos se encuentra con nosotros Carlos Marín García, quien es oficial de alcance comunitario de NIO Med Center. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Acabas de ver la historia de la campaña que llevamos aquí en Sistema TV de Promesa de Jóvenes ante el VIH, ¿verdad? Y todavía hay muchos jóvenes que desconocen las consecuencias del VIH. ¿Esa ha sido tu experiencia en las regiones donde trabajas? Es correcto. Lamentablemente hay mucho estigma, mucho desconocimiento y mucho discrimen que es asociado a la condición, específicamente con el VIH, aunque con las infecciones de transmisión sexual en general. ¿Los jóvenes piensan que eso no les va a suceder a ellos y que por lo tanto no se tienen que proteger? Es correcto. Muchas veces no se sienten a riesgo, piensan que es algo exclusivo de ciertas poblaciones, específicamente trabajadores sexuales o personas que usan algún tipo de droga y se sienten a menor riesgo por eso. En cuanto al uso de los profilácticos, tu tarea es, supongo que mostrarle a la comunidad que te rodea las ventajas y cómo logran protegerse al utilizarlos. Es correcto. ¿Cómo tú convences a la comunidad? ¿Cómo se da ese acercamiento para orientarlos sobre el uso de los condones o los profilácticos? Lo más importante es mostrárselos, dejarles saber qué disponibilidad tenemos, qué materiales son, cuáles son los diversos condones que hay disponibles. Es bien alarmante el saber que muchos de ellos no tienen conocimiento sobre cómo colocarse adecuadamente un condón, o las precauciones que se deben de tomar para que ese condón se pueda utilizar de manera adecuada. Para las personas que nos están sintonizando, ¿verdad? Y que quizás tienen muchas preguntas, ¿qué ventajas tiene utilizar el profiláctico? Obviamente la primordial, que es un método de barrera contra tanto embarazos no deseados como infecciones de transmisión sexual. Bien específico el VIH, la sífilis y la gonorrea, algunas otras infecciones de transmisión sexual es más bien como un reductor de riesgo, pero sigue siendo una muy buena ventaja para la protección ante esas cosas. Una vez tú orientas a las personas sobre los beneficios, ¿verdad?, de los profilácticos, ¿cómo ves la reacción de la gente a la recepción de poderlos utilizar? Pues una vez se le explica qué son, una vez se le explica cómo funciona, cómo se utilizan y las ventajas de ellos, por lo general hay una aceptabilidad bien grande al uso. Por lo general hay mucho mito y hay mucho desconocimiento sobre ciertas cosas y eso es lo que a veces limita que ellos puedan tener acceso o utilizarlos adecuadamente. ¿Cuál es la diferencia entre un profiláctico femenino y masculino? Pues básicamente la diferencia es el modo de utilización, el tipo de material. En el caso del condón masculino, por lo general tiende a ser de látex o de polisopreno. En el caso del femenino puede ser de poliuretano o de nitrilo. El masculino tiende a ponerse... ¿Ofrece las mismas protecciones, el mismo nivel de protección? Básicamente sí. El problema estriba en que el condón femenino es bien poco conocido. Es muy poco disponible, tiene un costo mayor que el condón masculino y la aceptabilidad tiene mucho que ver con que la persona pues esté dispuesta a utilizar el condón. Ustedes también finalmente dan herramientas para que las parejas puedan conversar sobre esto, ¿verdad? Y acepten
utilizar este método como método de prevención? La negociación sexual es súper importante. El que una pareja pueda empezar a hablar del uso del condón desde antes de llegar a la relación sexual es primordial, porque si no, más adelante el diálogo puede causar pues, un poco de incomodidad, claro, porque no se trabajó desde un principio. El aspecto de poder trabajarlo, de hacerlo parte de la rutina y de no tenerle miedo a hablar del condón es sumamente importante. Gracias por estar con nosotros y éxito siempre en el trabajo que llevas. Gracias a ustedes. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.